Ahora, para la última charla de la mañana, tenemos al ingeniero Pablo Renzonet, que nos va a presentar con su proyecto final de carrera y nos va a contar un poco sobre rehabilitación de movimientos finos. Cuando quieras, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Díganme cuando se pueda ver la pantalla. Perfecto. Yo ya se ve bien. Ahí se cambió. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la introducción. Les voy a dar un breve resumen de lo que va a ser la presentación de hoy. En primer lugar, voy a dar una pequeña introducción a la situación actual relacionada con las patologías y la tecnología presente en los centros de rehabilitación. Voy a explicar brevemente algunas características de las metodologías de trabajo generales en lo que sería más la rehabilitación tradicional, y voy a hablar un poco de los puntos de mejora de la misma. Ya entrando más en detalle, voy a comentar algunas estrategias para tener en mente a la hora de diseñar e implementar videojuegos pensados para pacientes y no tanto para usuarios. Por último, a modo de ejemplo de aplicación, les voy a comentar algunas características de MODFI, mi proyecto final de carrera para el título de bioingeniero, que es de donde surge también esta presentación. Es por este último punto que voy a hablar un poco, más que nada haciendo foco en lo que son trastornos neurológicos, pero dado que los videojuegos actualmente se aplican en una gran variedad de terapias, lo que vamos a ver al respecto de diseño e implementación de los mismos puede ser aplicado a una gran cantidad diferente de situaciones. Bueno, comenzando un poco para tener un poco de contexto acerca de números, la situación actual respecto a patologías, por ejemplo, relacionadas con trastornos neurológicos, como mencioné antes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay más de 6 millones de muertes al año a causa de accidentes cerebrovasculares, más de 50 millones de personas tienen epilepsia, y aproximadamente 47,5 millones de personas padecen de demencia. Además, la edad es un factor de riesgo para estos y muchos otros trastornos que pueden afectar a las personas. Si complementamos esta información con el gráfico que vemos a la izquierda, donde vemos cómo la expectativa de vida se encuentra en crecimiento en todo el mundo, vemos que cada vez más personas formarán parte de los grupos etarios con mayor riesgo. Entonces, resulta indispensable contar con herramientas de trabajo actualizadas para ayudar a este número creciente de pacientes. No solo para las patologías que se mencionan acá, sino para cualquier tipo de situación que afecte las capacidades de la persona. Vamos a ver ahora algunos ejemplos del impacto que pueden tener los trastornos en los pacientes. Uno de los mayores problemas con los que se encuentran es con una falta de autonomía. Ya no son capaces de llevar a cabo tareas de la vida diaria por sí solos, como atarse los cordones o ducharse. Esto lleva a un desgaste emocional debido a la necesidad de un tercero para llevar a cabo acciones que antes lo hacían de forma independiente. Además, se puede ver afectado el desarrollo cognitivo, sobre todo en los pacientes de menor edad, como se ve en la imagen. En esta etapa es fundamental que la persona se encuentre cómoda y pueda desenvolverse con las tareas que se leen en la escuela o integrarse con sus compañeros mediante el juego, por ejemplo. Y también esto va a tener su analogía en los pacientes más adultos, aquellos pacientes que deben insertarse o desempeñar funciones en el mundo laboral. Tienen que poder contar con los recursos que les permitan de alguna manera llevar a cabo las tareas que necesiten. Para poner ejemplos concretos, así como hablamos del avance de la tecnología hoy en día, también implica una barrera considerable si la persona presenta dificultades para manipular las herramientas convencionales como una computadora, como se ve en la imagen. Por último, si bien muchas veces hay soluciones o tratamientos a estos problemas, si el individuo no tiene la capacidad económica de acceder al mismo, el sistema va a quedar descartado directamente de sus opciones. Ahora, con el avance de la tecnología, un número cada vez más grande de la población tiene acceso a un celular. Hoy en día hay 3,5 billones de usuarios con un smartphone, es decir, con un celular inteligente, con aplicaciones y un sistema operativo. Por el otro lado, hay un crecimiento constante en la cantidad de personas que juegan videojuegos.
no solo en un celular, sino también en consolas o computadoras. Para poner un ejemplo, solo en Estados Unidos casi 3/4 de la población juegan videojuegos, lo que son casi 244 millones de personas en un solo país. Además, los celulares cuentan con una capacidad de procesamiento cada vez mayor. No solo sirven para un número reducido de tareas, sino que realmente se tiene un enorme abanico de posibilidades al alcance de la mano. Finalmente, los dispositivos móviles tienen una característica que en parte les permitió tener el alcance que tienen hoy en día, y es la portabilidad. Hace que puedan ser utilizados en casi cualquier situación siempre que uno tenga la batería suficiente o el cargador a mano. Entonces, vemos que tenemos una herramienta ampliamente difundida entre la población con grandes capacidades de procesamiento y desde donde se pueden jugar todo tipo de videojuegos que fomentan la sociabilización, el desarrollo cognitivo y, por supuesto, le permiten al usuario estar en contacto con la tecnología, que no es un tema menor, sobre todo para los pacientes más adultos. Aplicar el uso de estos sistemas dentro de la rehabilitación puede traer grandes ventajas. Tomemos, por ejemplo, el caso de un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Algo muy común es darle a ese paciente ejercicios para realizar en su hogar que muchas veces constan de hacer un mismo movimiento varias veces. El problema es que luego de un cierto periodo ese paciente se va a cansar o va a dejar de hacer el ejercicio debido a un aburrimiento y a la monotonía de la tarea. En cambio, mediante un videojuego se puede estimular y motivar al paciente y se elimina esta monotonía mediante diferentes desafíos y recompensas que de alguna manera entretengan al mismo durante su entrenamiento. Y no es solamente en este aspecto donde se ven las ventajas de aplicar videojuegos. Una gran cantidad de trabajos hablan de las mejoras tanto en la calidad como en la cantidad de las tareas. Además, estos sistemas permiten llevar a cabo entrenamientos en el hogar, es decir, poder aprovechar ese tiempo que los pacientes no se encuentran cerca del personal de salud. Si por ejemplo tomamos un ejemplo de un paciente que se encuentra unas 8 horas por semana dentro del centro de rehabilitación, hay otras 160 horas donde el tiempo no se está utilizando y es realmente importante tratar de maximizar este tiempo de trabajo. Además, los juegos son un sistema que fomentan la sociabilización para estos pacientes. Como dije antes, pueden jugar o con otros pacientes, o con familiares, con amigos, incluso con gente en otras partes del mundo. Y hay muchos trabajos donde se ve que muchas veces los pacientes se mostraban más interesados en esta capacidad de poder compartir con un familiar o con un amigo su experiencia, y no tanto por el entrenamiento en sí, que siempre, por supuesto, les será beneficioso. Por último, también, por supuesto que los videojuegos van a aplicar un entrenamiento cognitivo al individuo a través de tiempos de reacción, multitasking, que es la capacidad de llevar a cabo diferentes tareas al mismo tiempo, y por supuesto entrenando la atención en general al entorno. Ahora, para hablar un poco de los que son las metodologías actuales, como lo que es más la rehabilitación hoy en día, la tecnología realmente se encuentra sentada en las terapias de rehabilitación. Hay profesionales altamente especializados que utilizan la misma, y muchas veces se intenta continuar con el entrenamiento por fuera del centro de rehabilitación, por ejemplo en el hogar. Pero el problema es que muchas veces este aspecto no se cumple por, como dije antes, se vuelven tareas o repetitivas o tediosas, y el paciente por lo general deja de realizarlas en un corto tiempo. Además, si por ejemplo nos enfocamos en la imagen de la derecha, es cierto que hoy en día hay soluciones altamente tecnológicas que son muy especializadas, como se ve en la imagen. Pero de nuevo, son soluciones que por lo general van a estar fuera del alcance de la mayoría de los pacientes. No solo por el costo, sino porque que por lo general es alto, sino además porque por lo general son productos para un uso muy puntual o que se encuentran en etapas muy tempranas de su desarrollo, a veces desarrollos de universidades, por ejemplo, que todavía no pueden ser masificados y llevados al público en general. Entonces, ¿cuáles son algunos de los puntos de mejora de estos sistemas actuales? Bueno, por un lado, como mencioné antes, el hecho de tratar de maximizar el tiempo de trabajo, es decir, que el paciente pueda continuar con su entrenamiento por fuera del centro de rehabilitación. Esto va a ser muy importante, ya que uno de los pilares para una correcta rehabilitación es el tiempo de trabajo.
Se tiene que poder maximizar el mismo y asegurarse de que el paciente se sienta cómodo entrenando cuando no se encuentra en presencia del profesional de la salud. Por otro lado, es importante que todos los sistemas permitan cuantificar el entrenamiento. Si no se mide, no se puede controlar y no se puede modificar a fin de obtener los mejores resultados para el paciente. Luego tenemos, como mencioné antes, la motivación del paciente, es decir, los sistemas tienen que poder convencer al paciente de que quiera seguir con su entrenamiento, de que busque su propio progreso y que lo haga a lo largo del tiempo. Además tenemos este punto que dice diseño de sistemas flexibles, y esto también es muy importante, sobre todo a la hora de pensar los sistemas desde su concepción orientados a pacientes y no usuarios. Es decir, los sistemas que van a ser para rehabilitación tienen que de alguna manera evolucionar junto con el paciente. Si por ejemplo tomamos un sistema muy sencillo que le va a solicitar al paciente que haga un movimiento puntual, por ejemplo mover la mano hacia arriba o hacia abajo, al corto tiempo el paciente va a haber progresado, va a haber superado esa barrera que antes tal vez le costaba mucho más superar, y el sistema tiene que generar nuevos desafíos para que el paciente se sienta nuevamente motivado y que pueda ir progresando constantemente en el tiempo. Y por último, un punto muy importante, y como vengo mencionando, la reducción de costos. Es decir, tienen que ser sistemas que realmente una gran cantidad de usuarios puedan acceder, ya que no sirve que sistemas que se busca que se trabajen por fuera del centro de rehabilitación solo estén al alcance de lo que puede llegar a adquirir un gran centro de trabajo. Y ahora entrando un poco más en detalle lo que es el desarrollo puntual de videojuegos pensados para pacientes y no para usuarios, voy a hablar un poco de la lista de elementos que son indispensables en cualquier juego para garantizar que un usuario tenga una experiencia positiva y que quiera interaccionar con el mismo. Vamos a ver cómo, para el caso de pacientes, algunos de estos cobran mucho más importancia que si uno estuviera trabajando directamente con usuarios en general. Si retomamos el concepto de motivación, la recompensa va a ser el elemento que trate de alguna manera de captar al paciente y darle beneficios por su entrenamiento. Estos pueden ser desde simples logros o trofeos imaginarios en una pantalla, hasta el hecho de que con su propio entrenamiento, con su accionar, el paciente mismo está tratando de mejorar su calidad de vida. Por otro lado, los desafíos van a estar íntimamente relacionados con la terapia física, y acá es donde justamente se enfatiza en pacientes. En un juego tradicional, los desafíos pueden venir en todo tipo de formas. Para un paciente, uno se debe asegurar de alguna manera que lo que se está requiriendo del mismo va a traer consecuencias positivas para su situación. Es decir, que siempre se está buscando un progreso y una recuperación de la función que sea que se vea dañada. La realimentación le va a permitir al usuario conocer las consecuencias positivas y negativas de su accionar, y va a estar íntimamente relacionado con la interactividad o el modelo mental que tiene respecto del sistema, cómo el paciente capta y comprende los estímulos que le llegan. Tal vez para un mismo estímulo impacta de una forma en un paciente que en otro. Si seguimos con la lista, tenemos esta palabra natural, que es tal vez uno de los puntos que también cobra mayor importancia cuando se trabaja específicamente con pacientes, y a lo que refiere es que los objetivos y la mecánica del sistema tienen que ser claros, naturales de deducir. Para poner un ejemplo concreto, si uno tiene un juego donde controla una canasta y hay manzanas que caen, lo lógico sería pensar que el objetivo es recolectar dichas manzanas dentro de la canasta. Esto, que puede parecer algo muy trivial, para una persona que además de tener que compensar una dificultad motora, puede tener afectada una capacidad cognitiva, puede que no sea tan directo. Y hay gran cantidad de trabajos donde se ve cómo al tratar de combinar más de una destreza, los resultados disminuyen considerablemente. Por último, y como vengo hablando, el aspecto de la sociabilización va a permitir que la persona se sienta más incluida en un grupo, y esto por supuesto va a tener su impacto directo en cómo percibe la terapia y en el esfuerzo que le impone a la misma. Ahora, esta representación es muy interesante porque resume en 6 grandes bloques las diferentes piezas que se tienen que tener en cuenta desde la concepción de un producto que va a estar orientado a este tipo de aplicaciones.
Supongamos que queremos hacer una aplicación que tenga un contador y que cuando el usuario la apriete la pantalla, el contador aumenta. Es una aplicación muy simple, es solamente un botón con un número y cada vez que aprieta la pantalla ese número aumenta. Ahora, si en vez de trabajar con un usuario en general, uno quiere orientarse al trabajo con pacientes, es donde estas consideraciones empiezan a tener más peso. Miremos, por ejemplo, los recursos abajo a la izquierda. ¿Cómo va a hacer el paciente para apretar la pantalla? ¿Puede usar sus dedos? ¿Puede mover su mano? ¿Lo va a apretar con el pie? Tal vez no puede mover ninguna parte de su cuerpo y la única forma de interactuar que tiene es mediante pestañear sus ojos. Después, por ejemplo, la motivación. ¿Cuál va a ser, qué es lo que le va a permitir al paciente continuar con un número alto de horas de entrenamiento si lo único que ve es un número que va aumentando en la pantalla? Y todo esto también va a aplicar para el otro lado, es decir, para el sistema. Cómo el juego va a leer la información, cuál va a ser el punto de entrada, es decir, cómo va a detectar que el paciente está tratando de interactuar con él. Si el paciente, por ejemplo, tiene más destreza, podrían ser clics. Si no tiene tanta destreza motora, podrían ser movimientos más gruesos, y todo esto tiene que ser tenido en cuenta. ¿Cómo va a ser la salida? También cómo se le va a comunicar al paciente que su acción tuvo una determinada consecuencia en el sistema y que se está llevando a cabo un proceso debido a ello. Todos estos factores van a permitir que el sistema obtenga los mejores resultados al interactuar con el paciente. Por ejemplo, como mencionaba antes también, las reglas, objetivos, todo esto debe ser lo más claro posible y natural a fin de que el paciente se sienta cómodo y se obtenga la mejor experiencia de usuario del sistema. Por último, para dar un ejemplo más que nada de un caso de aplicación, de cómo sistemas pensados desde su concepción, teniendo en cuenta al paciente como centro de desarrollo, les voy a hablar un poco de ModFi, que como dije fue mi proyecto final de carrera, que es un sistema interactivo para rehabilitación de la motricidad fina de la mano. Por eso es que hacía énfasis más que nada en los trastornos neurológicos, que van a ser los que muchas veces van a afectar este tipo de movimiento. ModFi es un sistema de trabajo que le permite al paciente llevar a cabo movimientos puntuales que van a contribuir con su evolución, motivando y estimulando el mismo a través del juego, que es lo importante que venimos hablando del tema de los videojuegos como motor de la motivación. Como se puede ver en la imagen izquierda, tiene una interfaz de control que va a ser inalámbrica, es decir, que se va a poder conectar con un celular o tablet sin necesidad de cables externos. Y mediante sensores presentes en los dedos, el paciente va a interactuar con el videojuego, que como se ve en la imagen de la derecha, puede estar en una tablet o en un celular. El sistema lo que busca es complementar el entrenamiento para el progreso del paciente con la motivación justamente tan característica de los juegos. Al considerar el paciente como centro del desarrollo, se obtiene una imagen muy clara del mismo y lo que va a buscar con el entrenamiento, es decir, qué es lo que a lo largo del tiempo lo va a llevar a querer seguir entrenando y seguir progresando sobre su propia funcionalidad. Es un sistema portable y de bajo costo, con lo que cualquier paciente particular podría adquirirlo para continuar con su trabajo por fuera del centro de rehabilitación. Una vez más, aprovechando las horas que se encuentra lejos del personal de salud de la mejor manera posible. Como vimos antes, los sistemas de entretenimiento permiten manejar una gran cantidad de variables para asegurar la mejor experiencia de usuario posible. En un sistema, por ejemplo, con el uso de tutoriales, se puede buscar dar asistencia o guía al paciente para que en todo momento sepa cómo interactuar con la aplicación o qué es lo que se espera con ella. Para el caso de los objetivos del juego, por ejemplo, qué es lo que se espera que haga el paciente para tratar de progresar en el mismo. Y esto es muy importante para que el mismo se sienta cómodo en todo momento, ya que justamente lo que queremos es que trabaje cuando se encuentra fuera del centro de rehabilitación, por lo general por sí solo o tal vez con algún familiar, y lo que necesitamos es que realmente se sienta cómodo y que tenga todas las herramientas necesarias a su disposición. Además, uno de los factores que van a ser fundamentales en la rehabilitación, como hablaba antes, es que el profesional a cargo pueda monitorear el proceso y modificar los parámetros de la terapia según crea conveniente. Para esto, por ejemplo, se pueden implementar sistemas de recolección de datos y, por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos un informe creado automáticamente a partir de los datos personales del paciente y de su progreso con el juego.
Con esto se lo puede enviar a los profesionales de la salud a cargo y a partir de allí pueden ver el progreso y modificar los parámetros necesarios de la terapia a fin de obtener de nuevo los beneficios óptimos para el paciente. Y en relación a los datos de la evolución, es importante también que sean visibles para el paciente, para que él mismo pueda ver su progreso y su evolución. Esto es otra vez una motivación para que desee continuar con su entrenamiento. Además, le permite al paciente y a los profesionales a cargo detectar diferencias entre los movimientos y tratar de contrarrestarlas. Y esto es muy importante a fin de obtener una imagen en vivo de cómo es el desarrollo y el progreso. Por último, el sistema tiene que ser flexible. Como dije antes, esto es importante, que el sistema de alguna manera pueda evolucionar con el paciente y se adapte al mismo, y no que sea el paciente quien se tenga que adaptar al sistema. Pensemos, por ejemplo, en una persona que por el estadio de su patología no puede realizar un movimiento puntual. Para el caso de la imagen de la derecha, por ejemplo, no puede realizar un movimiento puntual con uno de sus dedos y uno de los sensores de sus dedos tiene que ser apagado. El sistema lo que tiene que poder hacer es adaptar esa falta de movimiento y tratar de que ese movimiento pueda ser llevado a cabo por cualquiera de los otros sensores. Es decir, que el sistema entienda cuáles son las capacidades con las que dispone el paciente y que pueda reaccionar a ellas a fin de garantizar la mejor experiencia y siempre motivando y desafiando al paciente para que pueda progresar con su función. Además, en la imagen de la derecha hay, si llegan a ver, un tiempo máximo de entrenamiento por día. Esto también es algo que se puede aplicar, ya que es muy interesante que para la aplicación de videojuegos dentro de la terapia, muchas veces los pacientes sobreentrenan y se sobreexigen con los videojuegos. Esto a veces puede llegar a generar resultados negativos sobre el progreso y es una buena opción tratar de limitar el tiempo de entrenamiento. Y así como los que estuve mencionando en este caso de ejemplo, hay una infinidad de parámetros que se pueden editar para que la experiencia del paciente sea la mejor posible y además que el sistema pueda evolucionar con él. Esto es muy importante. De esta forma, siempre se puede estar estimulando y desafiando al individuo a fin de obtener un progreso continuo y una evolución exitosa. Y con esto llegamos al fin de la presentación y queda a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Estuvo muy interesante, muy clara. Tenemos un par de minutos, así que si alguien tiene preguntas o comentarios, por favor escríbanse en el chat que le van a llegar al orador y que también se las podemos decir. Tenemos una pregunta de Gustavo que pregunta ¿en qué están programando los videojuegos? No, los videojuegos fueron programados todo directamente en Android Studio. El lenguaje utilizado es Java. Y bueno, por supuesto, como es Android Studio, los juegos es todo para sistemas operativos Android, no lo que tiene que ver con iOS. Pero fueron sí, programados desde cero en Android Studio. ¿Alguna otra pregunta? Acá tengo una pregunta que creo que me llegó en privado. Me preguntan si lo implementaron con pacientes y qué repercusiones tuvo. Al ser un proyecto de carrera, digamos, no, y debido a, por supuesto, toda esta situación de la pandemia, no era lo más sencillo tratar de probarlo con pacientes, pero se pudo llegar a hacer. Lo probé con 3 pacientes, que es un número muy reducido, por supuesto, pero siempre sirve mucho tener un feedback de quienes van a ser los posibles potenciales usuarios del mismo, y realmente se mostraron muy interesados por este tipo de sistemas en su terapia, y sobre todo por esto que mencionaba de poder aprovechar el tiempo por fuera del centro de rehabilitación. Y además lo que fue muy interesante es que como justamente es un sistema diseñado para pacientes, los pacientes eran muy diversos en edades, en sexo, en su familiaridad con la tecnología, y realmente les resultó muy simple de entender, muy fácil de utilizar, y que es justamente lo que se busca, que pueda llegar a una gran cantidad de potenciales usuarios y que les sea una grata experiencia para todos.
Bueno, si no hay más preguntas, Pablo, gracias por participar, gracias por las preguntas y buenísimo. Bueno, Esto es muchas todo. gracias a todos. Y bueno, muchas gracias por el tiempo, ¿eh?